Que suene y resuene. Segunda temporada de 60 y qué, un podcast de Lucero Miranda. Amigas, amigos, amigues, qué gusto estar de regreso y hoy pues intentando dar un paso más con el tema de la tecnología. Quienes me conocen, quienes me escuchan, saben que tengo severos problemas de desconocimiento, de tal vez desactualización, voy a reconocerlo un poco, no me voy a mantener en la vanidad de que sí. Y bueno, pues estamos intentando hacer una prueba para salir con el podcast ahora con video. A ver, vamos a ver si resulta. Ya se dan cuenta, yo también asumiré mi responsabilidad. Y quiero contarles que hoy estoy muy contenta, muy emocionada. Se me va la voz. Voy a tomar agua. Disculpen ustedes. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta porque después de muchos días, muchas semanas, muchos meses, quizá un año, no lo sé, por fin me abre el espacio y abrimos los micrófonos de este podcast para conversar con, ella tiene aquí Cocol Velasco, mira, Mireya Velasco, conocida en el mundo, en el bajo mundo de la risa como la doctora Cocol, Cocol de Nata, ¿sí? Entonces, decirles que ella es una extraordinaria profesionista como profesora, como actriz, una extraordinaria mamá también, una extraordinaria amiga, es una buena compañera. Sabe acompañar con su fuerza, con su valor, con todo lo que ella es. Es mamá de mi querido duende, el duende que es Julio. Julio fue mi estudiante y fue mi becario pues por varios años y bueno, yo podía confiar en él ciegamente, yo sabía que él no me iba a dejar colgada. Después, pues es mamá también de Constanza. Y no me acuerdo si le di clases a Constanza, pero no me acuerdo. Pero nos veíamos de manera cercana y bueno, pues ha sido, todo esto ocurrió en Pachuca, déjenme decirles. Y bueno, pues yo creo que de las personas que me dieron luz en el tiempo que estuve allá, para mí no fue fácil vivir allá. Sin embargo, pues te encuentras seres de luz, como dicen por ahí, y yo me encontré este maravilloso ser de luz que, además de compartir como compañeras, pues compartimos una larga amistad ya, y compartimos muchas palabras, como dice su esposo, pero muchas y muchas largas conversaciones plenas de confianza, de cariño, de voluntad de compartir el tiempo. Mireya, mil gracias, bienvenida. Al contrario, mil gracias a ti. La verdad que desde que comencé a seguir el podcast, que fue prácticamente casi cuando empezó, pues sí, la verdad no te voy a mentir, me daban muchas ganas de que me invite. Así que hoy me siento muy honrada y muy contenta de poderte ver en la pantalla y poder estar en esta transmisión de la nueva temporada de Ah, tu sí, podcast. esta segunda temporada. Y bueno, pues yo te he presumido en varios capítulos, en varios episodios, te he nombrado y bueno, eh, yo quisiera que habláramos pues de la niña Mireya. ¿Quién fue esa niña? Sigue siendo niña, una niñota, pero esa niña que creció pues con problemas, con sueños, con cosas padres, cosas tristes, y que al final del día pudo cristalizar en su carrera de actriz un montón de cosas que los demás humanos no somos capaces porque no tenemos el privilegio de la actuación. Pues híjole, ahorita que me lo planteaste, esta parte del conservar y permitir que aflore y que se muestre la niña. Al principio fue, digamos que de manera como natural.
debo considerar mucho, mucho que mi paso por la formación como clown fue quien me permitió como esa parte, ¿no? De reconocer esa esencia de mi niña, pero sí, mi historia de vida pues tiene exactamente los dos extremos, una parte complicada de mi llegada a este mundo, que así como fue de complicada, me provocó tener que trabajar brincando muchas piedras toda la vida, muchas piedras, muchas piedras, muchas piedras, pero mencioné al clown, pero también previo a entrar a ese mundo del clown, el teatro fue pues ay, ¿cómo decirlo? No encuentro la palabra exacta, pero bueno, fue una fuente de agua fresca, fue la posibilidad de abrir una caja de Pandora, que permitió que esa niña sanara algunas partes, Claro. porque hay muchas que se quedaron, hasta ahorita empiezan a sanar a estas alturas de mi vida, pero sí, sí, yo siempre dije, no, no quiero el teatro como terapia, pero no puedo negar ahora, hoy por hoy, que sí, sí fungió como una terapia importante para desarrollarme como persona. Y Así vaya. las cosas conmigo. Y vaya, ahorita que te escuchaba, recordaba aquella fiesta de humanidades donde tu esposo te obsequió el traje de Catrina, la señora Mireya en zancos, sí, vestida de Catrina y dándole la réplica a un cuentacuentos. Y no paró. Y además fue o sea, estuvo muy padre porque se contaron cuentos, pero hubo un momento en que se alargó y pues la señora Catrina Velasco jamás se amilanó, siempre estuvo ahí a la altura y yo lo que admiraba mientras veía desde el presidium, porque yo estaba en el presidium, desde el presidium era... ¿Cómo puedes seguirle el hilo? ¿Cómo puedes seguirle el ritmo? Sobre todo porque iba pasando todo como que muy rápido y hablaba con el público y jugaba con los niños, le retobaba al cuentacuentos. O sea, no paró, no paró, no paró, no paró, no paró, no paró. Y yo creo que eso es algo que yo he admirado mucho de ti, Mireya, esa capacidad de inventar y reinventar y transformar y volver a inventar y volver a transformar, esos rostros que cambian, esas miradas, esas sonrisas. Y todavía no me acerco al tema de la doctora Cocol y del clown, pero todo esto que hacías y que haces, porque sé que sigues haciendo, y que es como magia. Yo creo que un actor tiene que ser camaleónico, actriz, tiene que ser pues multifacético en ese camaleonismo, me permitiré decirlo así. Tiene que doblarse y desdoblarse y transformarse y, y pues seguir porque la función tiene que continuar. Pues mira, fue una fortuna el cómo caminé una vez que inicié mi vida como actriz, que la inicié muy chiquilla. Eh, tuve la fortuna, digo, de empezar muy jovencita, a los 12 años, muy chiquita. Wow. Y me refiero a la fortuna porque como vengo de un medio de familia conectada con el arte, siempre que puedo presumo eso, porque bueno, del lado de mi padre tuve un tío que se dedicó a coleccionar 5,000 trajes regionales, pero era el fotógrafo del Indio Fernández. Wow, Entonces viví en medio de eso, ¿no? claro. De montones Y de eso te ropa, alimenta, te nutre. totalmente. Y Ujú. del lado de mi madre no tuve el contacto directo porque cuando yo nací ya había fallecido, pero el compositor de México lindo y querido es mi tío, de Ok. parte de mi abuelo. Entonces en mi familia había música de ese lado y en la otra había mucho cine, cámaras, qué sé yo. Ujú. La fortuna fue que, dado que estaba en ese ambiente, me impulsaron muy chiquita. Pues haz eso, Claro. si eso te gusta, adelante. Y lo menciono porque de ahí tuve que caminar a la formación. Hacer teatro por hacer teatro es padre, pero la parte formativa es indispensable porque, Claro. uy, hay un montón de metodologías, técnicas, formas de abordar el trabajo. Pero me quedé al final del día, para cuando tú me conociste, yo ya había creado un concepto.
Cuando me metí a leer todo el mundo medieval y el siglo de oro español, atrapó mucho mi atención el juglar. Sí, claro, Entonces mi maravilloso. concepción de actriz era ser juglar. El Claro. juglar, bueno, pues lo sabemos, era una persona que su función era comunicar y era itinerante, como ha sido mi vida. Yo hago así, mi actividad es itinerante, pero había que sacar muchísimas fórmulas, habilidades, destrezas. Entonces, lo mismo componía una poesía que leía, que daba la noticia, que se burlaba del rey, ¿no? O se burlaba del pueblo, hacía el malabar, hacía todo esto. Me llamó mucho la atención. Para mí el reto siempre ha sido algo que me llama mucho la atención. Y en relación a aquella evento que cuentas, pues trata de una historia, porque en primer lugar recuerdo haber entrado un día por el TEC y había un letrero que los alumnos del TEC de Monterrey no le tenían miedo a las alturas. Los voy a, ¿Cómo? los voy a trepar a zancos para ver si es cierto, ¿no? Entonces la creación de la Catrina fue en zancos. O sea, el chiste es que las gentes vieran una imagen así gigante, Enorme. impactante, ¿no? No era mi intención intervenir en el momento que estaba la narradora oral, pero la verdad es que me provocó. me provocó. ¿Por qué? Porque estaba en zancos, entonces estar quieta en zancos era poco menos que imposible por estar guardando el equilibrio y todo esto. Pero también era, o sea, era esa combinación, el reto, eh, el mostrar un poco esa cuestión de darse la tarea de tener un reto y este mundo de cosas que puedes ofrecerle al público mientras escucha, Sí, ¿no? Los atacas como que todos sus sentidos. sí, sí, sí. Entonces, pues, por ahí va mi idea, ¿no? Sí, Esta posibilidad de transformarme, pero aparte de mostrarle a la gente, pues, muchas formas de hacer las cosas para claro. llegar al punto de que la gente reciba lo que tiene que recibir, porque los cuentos de esa mujer están hermosos, si Sí, no matan, sí, sí, sí. hermosos. Pero la Catrina también era una belleza y era un poema, su expresividad, ¿sí? Y me gusta mucho esto que mencionas porque me sirve de hilo para decir que algo que cuando nos empezamos a conocer, pues me tocó ser instructora de algún curso contigo y eres una mujer que estás ávida de conocimiento. Y algo que yo admiré mucho en ese tiempo es que lo que aprendes, lo que te sirve, buscas aplicarlo, buscas que cumpla una función, que se pueda transmitir. Y personalmente soy una convencida de que cuando uno aprende algo, guardártelo pues no sirve de nada. Si lo compartes, multiplicas y a lo mejor hay alguien por ahí que se sube al tren y da continuidad como a tu proyecto de vida, no sé, en tu caso como actriz, en tu otro caso como docente, comprometida además con la gente joven. Entonces, esa es una parte que a mí me parecía muy fascinante, ¿sí? Y pues el atreverte a poner en su lugar a los chiquillos que luego no se dejaban y armaban unos escándalos porque la maestra Mireya no sé qué, y lo que estabas haciendo era mover mentes, mover corazones y pasaba, pasaba y quizá había gente insensible a esa magia, pero muchos otros estábamos conscientes de que estaba pasando, entonces, pues no. Eres como una hormiguita que no para, no para, no para. Y luego, un día, me encuentro una foto, eso ya fue en la red, de una mujer vestida de blanco, con los pelos por ningún lado, creo, con un tocado, si no me equivoco, y una nariz. Y descubro que es clown y descubro que hace una labor fascinante, solo como la hacen ustedes. Pues, Cuéntanos, cuéntanos. Cómo llegas y te metes y te quedas y a pesar de tu circunstancia personal de vida, que más de alguna vez ha sido sumamente compleja por diversas razones, te quedas enrolada en ese camino que creo que de ese no te vas a bajar.
Pues justo en esta trayectoria de vida, digo, para poner un poco en contexto a tu público, pues así, en términos generales, yo no era esperada por mi padre, pero la terquedad de mi madre hizo que yo llegara encimada prácticamente en mi hermano, que me lleva 11 meses, porque mi madre se empeñó en que quería una hija, mujer. Entonces, mi padre solo quería un hijo y terminó con tres. Entonces, mi llegada causó mucho conflicto de pareja. Mi madre pues se apoyó en mí para contarme esa historia, pero no supo hasta dónde medio me lastimó Claro. el escucharla y me volví una niña muy rebelde. Desde muy chiquilla me cuentan que yo hacía berrinches a media calle, o sea, me sentaba en el piso y pataleaba, Ah, pues pero a eras media calle. una niña generación Z. Muy bien. Y sí, no, no somos los boomer, que yo ni me las sé Baby esas cosas. boomers, no, tú Dale, no, tú no, yo no. tú Pero no. el caso es que me causó muchos problemas en la infancia la rebeldía, obvio, porque había una necesidad de controlarme, de redirigirme. Pero una vez que a los 12 años toqué el teatro, mi rebeldía empezó a encontrar un cauce, ¿no? Y este contexto es porque elegí el teatro desde muy chica, por esta cuestión, creo yo, hereditaria del arte. Yo ya sabía que iba para allá, yo quería ser una actriz muy reconocida y sacarme el título de la academia, aunque fuera. Eh, entonces, bueno, cuando descubrí el teatro a los 12 años, no fue el bálsamo, ¿no? No encontraba hace rato la palabra. Y bueno, eh, lo más maravilloso del teatro es que me reconectó. Yo de niña jugaba a ser maestra para Claro. hacer la tarea. Me daba tanta flojera hacer la tarea que me inventaba que yo era la alumna y la maestra al mismo tiempo. Fíjate, ya estaba ahí metida en mi Ya vida. estabas en dos personajes. Ya estaba en dos personajes. Entonces, disque era la maestra y disque era la alumna, pero hacía la tarea y ya me salvaba del día, ¿no? O de la tarde. Y nunca pensé que la docencia era algo que llamara mi atención hasta que llegué a la Universidad Nacional Autónoma de México y tuve una maravillosa maestra, que en paz descanse, Marcela Ruiz Lugo, que me hizo ver que la docencia sí era una opción. Ahí descubrí en el proceso de vida que pues había una compatibilidad entre ser docente y ser actriz, porque digo, en el formato anterior de la educación, en la que pues forzosamente el maestro dirigía a los hijos, a los alumnos, a los estudiantes y los cuadraba, Ujú. pues al subirte a la plataforma de la escuela, ya ves que antes tenían su tarimita Saloncito. los salones, pues el docente, si no es un poco actor, no captas la atención de los chavos, ¿no? Y al revés, estando en el escenario transmites. No es Claro. la intención ser un docente, pero lo que dices transmite, lo que dices enseña, lo que dices hace reflexionar. Hoy día con las nuevas metodologías de trabajo y con las nuevas corrientes educativas, queda clarísimo para mí que se tiene que ser actor, Ujú. actriz Sí, y docente al mismo tiempo. sí. Entonces, pues lo amé. Eh, y bueno, aquí nada más como paréntesis por lo que comentaste, es increíble porque, bueno, pues a mí me dijeron, tienes que tomar esos cursos sí o sí. Entonces a mí me quedó clarísimo que el sí o sí es, pues si te los doy es para que los apliques, porque pues, que para Ujú. que no. Pero debo considerar, y no es porque esté en tu programa, que de lo que más me fascinó es tu manera de enseñar. No. Lo amé, hay muchas cosas que en realidad yo no tomé tanto las técnicas como tu estilo. Yo decía, ay, es que quisiera ser así de ingeniosa para provocar a los alumnos. Y fue que me dio mucho lo que aprendí contigo, porque no fue un curso, me tomé 3 cursos contigo. Si veía la posibilidad de estar contigo, yo decía con ella. Luego me decían, no, tiene que ir con Eras una fulanita, mártir entonces. tiene que ir con fulanita, fulanita. No, con Lucero sí o sí. Ah, dice, bueno, pues con Lucero. Entonces, bueno,
La docencia para mí siempre ha sido una vocación que encontré en el camino, que ya jugaba de niña, pero no me había dado Sí, cuenta. Pero si algo agradezco enormemente del TEC de Monterrey es que, así como la UNAM fue mi alma mater profesional, el TEC de Monterrey y tú en particular gracias. surgieron como alma mater laboral. Ay, Laboral. brinca mi Aprendí, corazón, gracias. no de veras, Gracias. aprendí a ver la docencia desde una perspectiva más amable. Sí, Y sobre todo lo laboral, porque yo, no te creas, era muy burócrata, así, de las que me sí. peleaba porque no me daban más días de descanso. Sí, Y, ay, no me pagan bien, y sabes, bien sí. quejumbrosa, hasta que llegué al TEC y dije, no es cierto, tengo todo por ser docente. Sí. Entonces, bueno, un poco me provocaste ahí. La historia de Cocol es también divertida y fascinante, porque en medio de mi rebeldía, de mi gran rebeldía, cuando yo cumplí 15 años, juré que ya era una persona capaz de tomar mis propias decisiones y así se lo planteé a mi padre. Muy bien. Que no, papá, yo ya, así que tú ya no me vas a mantener y mi papá, ¿ya no vas a estudiar? Oh, sí, pero no me vas a mantener. Como yo estuve en el colegio de bachilleres y el planteamiento de las actividades artísticas y deportivas era muy interesante, porque también era por niveles. Para Ujú. llegar a la compañía de teatro a nivel nacional del colegio de bachilleres, pues había que lucharle, ¿no? Entonces ahí tuve la fortuna de conocer amigos que también están igual de locos que yo. Entre ellos uno de ellos que me dice, amiga, ¿quieres ya mantenerte? Fíjate que encontré unas agencias de payasos ahí en la Ciudad de México Ándale. y hay chamba los fines de semana, estudias entre semana y te vas de fin de semana a trabajar. Entre las anécdotas divertidas, pues en ese momento la imagen del clown era varón, ¿no? Mi papá había desechado un traje de los que llevaba al Seguro Social, de esos verdes Seguro Social, y que lo agarro, Pues sí, y que lo modifico, y que lo parcho. Y mi papá, ¿qué estás haciendo con mi ropa? Ya no es tu ropa, le dije, es mi vestuario. ¿Qué vas a hacer? Pues vivir de esto. Y fue así como yo durante más de 10 años viví siendo clown en fiestas infantiles. Empecé en la agencia y después ya me dediqué a trabajar porque caí blanditamente en la Ciudad de México con la comunidad judía ok. y me volví la clown favorita de la Pues comunidad. algo hacías muy bien. Pues fíjate que en este grupo de amigos clowns, pues como que el típico ejercicio de molestar al niño y burlarte ya no nos gustaba. La docencia entró ahí. Claro, Mejor contémosles cuentos, qué sé yo. sí, Entonces, pues le metí ballet, le metí acrobacia, le metí magia, aprendí unos truquillos de magia. Hice algo mucho más teatral, más claro, escénico. claro. Más Y pegó, producido. y pegó. Y bueno, ¿cómo llegó Coca-Cola a ser doctora? Rápidamente te cuento. Fue muy gracioso porque por años fui payasita de fiestas infantiles. Cuando llegó a Pachuca, como que ya no me acomodaba tanto esa situación y salió una convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo para hacer audición a los payasos que quisieran. Nos audicionaban para elegir a la imagen de los derechos humanos de los niños. Estoy hablando de Oh, mil, wow. ya voy a empezar como los viejitos, fue en la época del presidente tal, pero por ahí en el 98, Órale. Ujú. ajá, 97, 98. De que eran 15 payasos, era la única mujer Wow. y quedé, Pues claro. y quedé. Tuve que montar, primero hice un demo, con lo que tenía aquí, ya hice un demo sobre una historia para hablarles a los niños de los derechos humanos. Wow, qué belleza. Y la intención era ir a las escuelas del área, de la ciudad de Pachuca y área metropolitana. Pasaron también como 8 años y se vinieron unas promoción de becas del Fondo Estatal para la Cultura y la Tarde y dije, ¿y si ahora hago algo para adolescentes? Te voy a confesar que mi marido no es mi manager porque no quiere, pero siempre me anda soplando en el oído, haz esto, haz lo otro, Sí, te bien echa fuerte, muchas porras.
pero más que echarme porras me provoca. Él Ah, siempre me dijo, bueno. él siempre me dijo, puedes hacer el teatro que quieras, no vas a ser famosa, vas a ver cómo Cocol es la que se va a dar a conocer. Y yo, ¿cómo Ándale. es que un payaso? Yo misma desdeñando al payaso, ¿verdad? Ujú. El punto es que meto mi beca para hacer un trabajo sobre ay, se me fue la palabra, para plantear cómo se generan los roles. Ujú. Fíjate, ya estaba yo hablando de cómo se establecen los roles de género. Órale, cuando todavía no se hablaba de esto. Empezaba, Sí, pero entonces, muy muy poco. incipiente. Ajá, mi idea fue plantear un circo. Y como en un espectáculo de circo, van diferentes eh, personajes y animales, ¿no? Y cómo se va creando con los monos, ¿no? Llegan los monitos y hacíamos unos monitos y representábamos cómo te establecen el rol ahí, ¿no? Tú eres niño, tú eres niña y no puedes intercambiar juguetes. Ujú. Y de ahí llegaba yo al punto de hablar por qué se generaba la violencia, por los roles de género. Porque la escena final, digamos, del clown era una cabeza cuadrada de ella y una cabeza cuadrada de él, y Wow. ya no podíamos comunicarnos, hablábamos en lenguaje inventado, Ujú. precisamente para hablar de que como cada quien tiene establecido un molde, Sí. pues de repente se rompe la comunicación. Todo pasaba en un circo, Ujú. todos. Todos. Gané la beca. Con Pues, esa ¿cómo beca no lo ibas a ganar? Dime. me fui a recorrer el estado con las instituciones de media superior y superior. Wow. Esos son Llegué a- recorridos. Es un estado no muy grande, pero muy agreste, muy complicado, de mucha inaccesibilidad. Entonces, tienes que amar lo que estás haciendo para poder ir por todos lados en Hidalgo. pues es que creo que yo tengo espíritu de Boy Scout. De Me gusta, escaladora, de te escaladora. iba a vacilar porque te iba a decir, me gusta hacer nudos con mi esposo. Ah, no es cierto. A Me ver, gusta, compórtate. Ordenar, no, este es tu lugar, este es tu no es espacio. cierto, no es cierto. No, pero me gusta justo eso que mencionas de andar viajando, Sí, conocer lugares, claro. conocer. Si yo pudiera hacer un libro, haría un libro de todo lo que he comido en estas, ¿Y qué estás esperando? en algún momento es que de Si me veras, dices cuando me jubile, Mireya, nunca te vas a jubilar, no le hagas al cuento. fíjate que sí quiero hacer una especie o sea, sí lo tengo planteado que voy a hacer un libro de memorias a través de la comida, Claro, no, y en porque Hidalgo, ¿qué hay para dar y regalar? O sea, la gente dice, ay, Hidalgo X. No, 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 qué riqueza cultural, gastronómica, de tradiciones, de historia, historia que no es tan conocida, de música, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues estoy contando como la historia, digamos, en la Sí, línea del tiempo, para llegar al punto de que pues, ya estaba yo un poco saturada de estar haciendo tanto el espectáculo para niños como el espectáculo de derechos humanos claro. y alguna tarde de sábado o domingo tumbada, aburrida, me quedé pensando, eh, estaba viendo un reportaje en Discovery Channel de médicos brasileños, médicos payasólogos se llamaban allá, Wow, qué cómo bonito. entraban al hospital, no sé qué, en algún momento de los 25,000 anuncios que pasan, me vino a la cabeza la historia de Cocol y dije, qué chistoso. Cocol y yo hemos vivido lo mismo, nada más desfasadas de tiempo, pero la historia natural de Cocol ha sido la historia de cualquier ser humano. Empecé a hacer espectáculos para niños chiquitos. Ujú. Cocol era una niña. Traía yo coletitas, traía Ujú. vestido. Y de ahí Cocol fue pasando a la primaria y luego secundaria prepa, ¿no? Entonces, de esas veces que se me ocurrió, dije, ay, pues Cocol puede tener una profesión, se va a dedicar a ser médica payasóloga. Pero ¿cómo? O sea, sí Sí. me tardé como 2 años en buscar la alternativa. Ujú. Sin querer, queriendo, cuando tiré la toalla, llegó. Sí, una Tenía propuesta que de un chico. madurar, tenía que madurar. A darle, posiblemente sí, fíjate, porque hasta que llegó, yo no sabía cómo se abordaba, tenía la intuición.
Tú decías hace rato que te llama la atención cómo puedo cachar cosas y estar escuchando y accionar. Ujú. Em, Tenía la idea de lo que se hacía, pero tenía miedo de que estuviera equivocada y entender cómo entro a un hospital, cómo pido permiso para entrar a un Sí. hospital y ¿Cómo más te a las acercas a los pequeñines y, en las y la situación, complejidades que están viviendo? pues sí, de hecho me ha tocado despedir pequeños Claro. adultos. Entonces, bueno, pues el asunto es que llegó una propuesta de la Ciudad de México de un chico que fue su planteamiento de tesis en la Universidad de Anáhuac, me parece, y nos dieron el curso. Wow. Tomé el curso eh, y fue un curso rápido, un curso express de 2 fines de semana a destajo, ¿verdad? Pues de ahí soy. Órale. Me hallé, sentí que se juntaban ahora una tercera profesión, ¿no? Porque amo la docencia, amo el teatro, amo actuar, y se presentó la posibilidad de hacer terapia. Claro, claro. Terapia a través de la risa, a través de la improvisación, es decir, el teatro sí conectado con todo esto. Y las experiencias que he vivido en estos, pues fue en el 2006, ya échale los números, Ahí va. ¿no? 20 años, 19 años. Ujú. Haciendo visitas a hospitales de niños, a los hospitales en general, a casas de adultos mayores y a Wow. casas de infancias, ¿no? Entonces, pues sí, me encanta esa parte. Sí, sí, sí. Sentí que Cocol se halló y que esto que decías al inicio de la plática, logró encontrar mi niña su lugar. Qué maravilla, porque no todos lo logramos, ¿sí? Te vengo escuchando y yo alguna vez coqueteé con el teatro porque me fascinaba. Leí todo lo que se me pudo haber atravesado de teatro. Había mucha obra de teatro en casa, no sé por qué. El siglo de oro, teatro, teatro, teatro. Y cuando quise hacer teatro me encontré con la barrera más rotunda del no de mi madre. No rotundo. Me dejó participar en una obra de teatro, que por cierto yo dirigí, fíjate, en secundaria, y debut y despedida jamás me volvió a dejar participar, ¿sí? El fantasma que se tenía, bueno, era un fantasma, pero era una realidad, ¿eh? A Sí. mí mis padres, sobre todo mi padre que tuvo que estar paseando con el tío que te contaba que Ujú, ujú. coleccionó trajes, armaban un espectáculo en Bellas Artes con Amalia Hernández, que era amiga de mi tío abuelo, sobre la historia de la China poblana. Fíjate. Entonces, bueno, mi mamá moría de celos, ¿eh? Porque mi papá tenía que cerrarles el cierre a las bailarinas y todo, y mi Muy mamá preciosas, ¿no? las mira, porque les mira la espalda. Pero sí, este miedo que da muchas veces a que nuestras hijas o hijos hagan Sí, teatro o se dediquen a esto, es porque sí, todas porque esas además mi historias. mamá un tiempo estuvo en el coro de Bellas Artes, ¿sí? ¡Oh, qué Hicieron maravilla! giras. Entonces, pues su no fue rotundo y yo no investigué más. Entonces, ahora cuando estoy así como medio pensativa, sin querer cortarme las venas y ni entrar en drama, pienso en las cosas que no he hecho por miedo, porque me dijeron que no, por decidiosa, pero sí de repente pienso, ay, pues yo nunca he jugado boliche y ya no jugué porque si juego me voy a torcer toda, ¿verdad? Pero nunca jugué Exacto. boliche. Y digo, bueno, nunca fui a un palenque y no tengo ganas de irme. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Nunca he ido a unas luchas y por más que me dicen que son divertidísimas, no sé si podría explorar ese campo, pero es como esos nos que quizá en ese camino que tú vas recorriendo son capaces de volverse cis. Pues pienso que tú hubieras sido una maravillosa actriz y tienes, o directora de escena incluso, y tienes armas y hacer teatro ahorita a estas alturas, ay, yo creo que sí sería un descubrimiento. Por lo mismo, porque tu manera de abordar las sesiones, las clases, Sí. me hacen pensar que tienes muchas herramientas, histriónicas, Pues, ¿no? Entonces, pues, yo las quiero dirigir vela así. a como ayudar a las personas en acompañamientos,
en cosas que tienen que ver con lo que ya domino, ¿sí? Y sí, comparto contigo la perspectiva de que, y muchas veces lo he pensado, que para ser un profesor de corazón, de vocación, tiene que existir la parte, Sí. ay, que lo dije en el podcast pasado, especulativa, no, de gesticulación, no sé por qué dije especular, y pues ya se quedó para la historia, no, no era especular, era gesticular. O sea, tienes que jugar con todo y lo que te esté pasando se tiene que quedar afuera, sí o sí. Sí, soy bárbara, soy muy bárbara. Me hiciste recordar a un amigo músico que estaba en Europa en el Louvre, Ujú. Louvre, Lu, ¿cómo se pronuncia? Y estaba una mujer con ellos que iba, que quiso dárselas de muy, muy, muy intelectual y dice, ay, qué maravillosas pinturas, quedé es putrefacta. sí, yo ayer estaba curioseando que estaban pidiendo, estaban haciendo un juego de escribir mal las palabras, como hacer notar la falta de ortografía. Y estaba chistoso el chat. Y de repente alguien puso transcribir. No, esta donde se ha quitado la N, ¿no? Alguna palabra donde se ha quitado la N. Y entonces le dice, no, pues es que ya no, ahora es trastocar, lo que tú quieras que haya llevado N antes. Ay, sí, qué bárbaros, la gente que habla tan mal, que no sabe expresarse. Y dije, "¿Y si le doy una lección de español, cómo ha ido evolucionando?" Y dije, no, Lucero, cierra el chat, cierra tu boca y sigue con tu vida, no es tu asunto. No Entonces, sigas, no cosas sigas. así. Acabas dando curso, ¿Mande? acabarías dando curso. Capaz, sí. Hay una cuenta en TikTok donde entrevistan a jóvenes y les preguntan, por ejemplo, ¿tú sabes quién fue Hernán Cortés? Oh, claro que fue el que inventó los panes en los hornos, ¿no? Y entonces empiezan a inventar una cantidad de cosas tan tontas que te mueres de la risa, ¿no? O tú sabes, para qué sirve, no sé, un microscopio, pues claro, para copiar, ¿no? O sea, salen así con unas cosas que dices tú, ok, pues yo creo que hay que dejar de estar en la internet y hay que ponerse a leer, ¿verdad? Y hay que coger la lengua. Sí. Pues es que mira, ahorita que estabas hablando de Cocol y de lo que es la técnica clown, si algo me encanta del TikTok, por ejemplo, Ujú. es la incongruencia es una forma de inteligencia muy, muy interesante, siempre y cuando caches que es incongruencia, Sí, ¿sí? sí hay Porque gente muy buena, pero hay otras cosas otras que no. Y terribles. también hay público que piensa que lo que se le está diciendo que es una incongruencia es una verdad. Entonces Ajá. ahí es donde le veo el peligro, ¿no? Ujú. Pero, pero la incongruencia, y esa es una de las cosas que tiene el clown y que disfruta muchísimo la Claro, gente que se hace incongruente, sí, porque pues la vida está muy normada, lo cual yo no estoy en contra, al contrario, y sí. más ahora que se ha jalado más hacia el individualismo extremo, Ujú. ¿no? Entonces, por respetar al individuo se ha perdido un poco la parte normativa, Un ¿no? mucho, Y por diría lo yo, tanto la un mucho. comunitaria. Pero es cierto que justo una manera de ser muy crítico y es ser incongruente. A mí me encanta, ¿no? Y Sí. es de las cosas que tiene ser clown. Sí, sí, y te puedes reír mucho. El asunto es, ayer le comentaba yo a Martín, mi esposo, que veníamos hablando del tipo de canciones que a mí me gustan. Entonces dice que a él no le encantan las canciones que yo escucho en español, él escucha más música en inglés. Entonces me decía que algo que a él no le gusta es que yo que tiendo a estar triste, ni es cierto, él se ha contado esa historia, pero bueno, yo que tiendo a estar triste, me gusta escuchar canciones melancólicas. Y entonces yo le decía, no todas son melancólicas, pero sí busco que cuenten una historia. Mm, Y le decía yo, si hay algo que me fascina de Serrat y de Sabina, es el manejo del lenguaje, la riqueza lingüística que tienen ambos desde sus particulares estilos. Y entonces le decía yo, es que si alguien escucha, veníamos escuchando algo de Sabina y le decía yo, para poder entender las cosas que él está citando y que él está
trastocando, digamos, que está haciendo metáforas, necesitas tener un cierto nivel cultural, necesitas tener un Sí, cierto dominio de la lengua, un cierto dominio de la literatura y necesitas tener cultura, una cultura, pues, si no muy amplia, medianamente amplia, que te permita traducir esas metáforas, esas historias a algo que tú puedas comprender o trastocar hacia tu vida, pero si no hay un manejo de la lengua, si no puedes jugar con esto, si no puedes hacer absurdos, sin sentidos, recuperarlos, jugar, este, pues se sí, vuelve ¿no? muy pobre y creo que Sí, estamos en ese punto, ¿no? Donde nos estamos empobreciendo y ese empobrecimiento va a terminar y se va a tener que reaccionar. Sin embargo, creo que es muy costoso lo que está pasando ahorita. sí, 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 totalmente de acuerdo. sí, Y hay otros, ¿eh? Hay un cantautor mexicano, sí, sí. Rafael Mendoza, que Ujú. también tiene unas estructuras eh, poéticas Sí, sí, muy interesantes y habla de cosas bastante cotidianas, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. pero es cierto, sí hay que tener todo ese contexto Sí. cultural para poder Y para poder hacer disfrutar. una traducción, por ejemplo, Miguel Hernández, La lana de las cebollas, necesitas saber quién fue Miguel Hernández, necesitas saber qué estaba pasando en esa España tan trastocada y lastimada, Claro, y poderlo traducir y poder apropiártelo, ¿no? sí, sí, Entonces, totalmente de acuerdo. pues complejidades, complejidades que nos gusta que se nos atraviesen. Mire, ya, tú has andado mucho camino y te mantienes brillante y eso me encanta, sí, me encanta. ¿Cómo ha sido transitar de joven a madura y ahora a una persona sabia? Porque conforme vamos llegando, yo creo que cuando pasamos la barrera de los sesentas y somos capaces de seguir produciendo, de seguir pensando, hacer valer nuestra palabra, seguimos siendo nosotras, creo que ni siquiera sentimos que ya llegaron los sesentas, salvo porque duelen los huesos. Este, ¿Cómo ha sido ese tránsito? Así, esa es la pregunta. No le quiero adornar más. Pues, fíjate que curiosamente yo vengo dándome cuenta cada década de mi vida, entro en una etapa de 1 o 2 años como de reajuste. Ujú. Digamos que entre mi niñez, mi pubertad y luego mi adolescencia, lo sentía, pero no tenía como la comprensión plena de que era eso. Claro, claro. ¿Sí? Me empecé a dar cuenta, obvio, ya estaban mis criaturas acá, Ujú. de los 30 a los 40. Ahí fue Claro. la primera vez que dije, achis, 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 las cosas están Que se está cambiando. pasando el tiempo. Creo que eso me ayudó el darme cuenta, porque además, bueno, bien dices, sí, sí, me gusta aprender y constantemente estar leyendo y aprendiendo y aplicando lo que se pueda de eso. Eh, por alguna razón en las escuelas de mis hijos siempre hubo afortunadamente cursos para padres y entonces en un proceso así alguien planteó, no me acuerdo ni qué en curso ni quién, pero alguien planteó, ¿tienes pensado qué va a pasar en tu vejez? Y yo Mm, pues nada, daba por sentado que iba a tener nietos, pues iba a terminar de trabajar y ya. Y entonces, donde nos removió esta persona, dice, no, 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 a ver, una cosa es la familia, otra cosa es la pareja, si es que tú. vas a continuar con ella, y tú, y yo caí en cuenta en esa vez, en esa ocasión de, ¡ah! No tengo proyecto personal para ese etapa, o sea, ni siquiera me había pasado por Ujú, aquí. ujú. Tendemos a esta cultura occidental y moderna, tendemos a, y bien lo decías antes de empezar la entrevista, a demonizar la muerte, ¿no? A verla como algo terrible y entonces pues de jalón envejecer se vuelve como, uy, hay que huirle a la vejez, ¿no? Ujú. Cuando es una etapa de vida
más plena de lo que uno puede pensar. Claro. Y actualmente con todo el montón de cosas tecnológicas, con todo el montón de descubrimientos científicos, con todo el montón de pensamientos modernos respecto del cuerpo y de los órganos y demás, Ujú. puede llegar todavía más pleno que lo que llegaron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Me cayó en muy buen momento aquello y lo recuerdo mucho porque yo se lo planteé a César, a mi marido, y él dijo, ¿y yo por qué voy a pensar en eso ahorita? Se negó en ese momento a ¿Qué dice pensar. ahorita que ya se jubiló? ¿Eh? Pues ya lo pensó, Ya así está en ya la lo pensó. crisis de ahora, ¿dónde me pongo? No, ¿qué crees que a él le llegó, está como en esa etapa que dices de ponerse a hibernar un rato, pero no lo veo. Digamos que hay cosas que te deprimen porque sí, ya no Claro, sabes si de claro, repente el tiempo te sobra, ¿no? Pero está disfrutando mucho el estar en casa. Entonces, claro, pues claro, adelante, ¿no? claro. Pero es que yo me acuerdo que mucho le insistí. Él me decía, es que pues voy a estar contigo. No, no, a ver. No, no, Una cosa no. es nuestro proyecto de pareja que me parece importante hacerlo, pero no, no va a haber proyecto de pareja, le decía yo, si no hay proyecto personal. Claro, claro. Y si no hay proyecto personal, y si no, bueno. Entonces, no te voy a decir que ha sido fácil, no, Sí, no. es complicado. Esta etapa en donde claramente les he dicho a muchos, ya di el viejazo, ¿no? Por decir que ya pasé al... Porque pues evidentemente tengo el chip, como supongo mucha gente que nos dedicamos a la escena, de estar cuidando la imagen del Claro, cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. claro. Entonces, yo me metí a hacer CrossFit pensando que se me iba a hacer un cuerpo escultural, ¿no? Y cuando me doy cuenta, pues sí, es escultural, pero de viejita, tengo lanes. Pero déjenme decirles, interrumpo aquí a la doctora Cocol, amiga Mirella, que es una bárbara, levanta pesas, corre, brinca, hace de estas cosas que son ligas, no sé cómo se llaman, como cuerdas, haces esto. Y es muy delgadita, ahora eres muy delgada y yo digo, va a salir volando con toda la cuerda y además sigue con una sonrisa espectacular. Y entonces, pues debo de confesar que me avergüenzo mucho porque yo debería estar haciendo cosas así, porque además sé que es un proceso de alguna manera, debe ser doloroso al principio, pero muy terapéutico al paso del tiempo. Pero yo vengo de el teatro y más en este concepto de juglar que mencioné hace unos minutos, pues tengo que tener un cuerpo preparado para, ¿no? La Entonces, toda elasticidad. mi vida he hecho ejercicio, he bailado, amo bailar flamenco, me encanta el baile árabe, me encanta la danza mexicana. Entonces, yo ya sabía que por mi carrera no es como muy buena idea dejar de moverte. Claro, Eh, Entré al CrossFit por fastidio en la pandemia, ya estaba yo a dos de picarle los ojos al marido. Yo disfruté la pandemia, ya estaba harta de ir al trabajo. Yo quería, o sea, odiaba a mis compañeros de trabajo. Entonces yo feliz de estar en mi casita trabajando, pero sí llegó un momento en que el encierro empezó a cobrar factura claro, y claro. entonces me dice mi hijo, vente, vente. Y como dices, al principio yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, me estoy ahogando, no puedo respirar. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que el valor que tenía el hacer todo ese ejercicio y cargar ese peso, lograr cargar 30 kilos arriba de mi cabeza, tenían un valor más mental y emocional que el Claro, físico, claro. que desde luego es muy, muy bueno. Pero justo pues he estado en esta cuestión del ejercicio que sí tiene un lado muy, muy vanidoso y de pronto decía yo, ah, chis, ya di el viejazo. Y empezaba a quejarme yo de mi vejez, ¿no? De Ujú. ching, ya no puedo hacer esto, ya no me estiro como antes, ya no me sale la vuelta de carro tan bonita como, qué sé yo. Cuando de pronto dije, a ver, pues qué padre que se pase el tiempo, ¿no? Y lo manejo en el espectáculo que estoy haciendo ahorita, cabaret, lo manejo y les digo, pues ni se emocionen, ¿eh? No todos van a llegar a esta edad. Sí, ¿no? Habrá algunos que no van a llegar. Entonces, Claro. el estar aquí, de pronto dije, al contrario.
sí. estar aquí dentro de todos los achaques que pueda uno tener, las Ujú. situaciones de salud, las condiciones, los síndromes, etcétera, pues estás vital, ¿no? Estás activa, estás, bueno, así me decía yo. Entonces, bueno, una línea más al contrario, una línea Sí, más en el rostro, en el cuerpo, está hablando de un proceso de vida. sí, ¿Sí? claro, claro. He tenido que aprender a querer esto que veo ahora. En parte, en ese, digo, en este proceso de envejecer en el que yo entré en la misma dinámica que todo el mundo de que es horrible, Ujú, me cayó este tema del edadismo. ujú. Tuviste que ver con eso, ¿no? ¿Qué es Y no eso lo del suelto, lo traigo un poco así como agazapado, pero sigo al pie del cañón. Pero es que es maravilloso porque ya he leído el edadismo no aplica solo a nosotros los adultos mayores, o sea, ¿No? somos edadistas con la gente discapacitada, somos edadistas con los niños, somos Sí. edadistas con los jóvenes, ¿no? Con los que están Entonces, empezando. es un ataque constante a todo esto. Pero cuando a mí me llegó el asunto del edadismo en este proceso, dije, claro, tengo que aprender a manifestar y, en esta comunidad en la que me manejo, donde tengo mucho contacto con jóvenes, de decirles, no discrimines Sí, ¿no? las posibilidades de cada quien, tienen y no que ver con la edad, Sí, depende de cada quien, pero me sirvió más a mí para autoentenderme y decir, a ver, no sufras, sí, ¿no? esto es ¿No? lo que tienes, Como y decía uno pues, de mis maestros, la pena es para el que ve, pues sí, tiene ¿no? toda la razón. ¿Sí? Y mira que aplica para lo escénico, pues ay, la pena es Claro. el que ve. Pero también, bueno, lo mencionaba esto porque en parte ahí dije, me voy a dejar la cana, ya no me maquillo. Es Ujú, decir, esta soy, sí. así como estoy, ¿sí? Tú me ves delgadita y yo tengo dismorfia porque me veo gorda, gorda. No, no, imagínate. Sí, no, pero ¿sabes qué? Que algo que es muy valioso después de los 60 yo les digo, vas tirando filtros. Los filtros se van yendo para unos rápido, para otros menos. Así como dices tú, yo no estoy maquillada ahorita, ni siquiera me puse base hoy. Sí, mis cremitas, es así, nunca las dejo, pero Árale. no estoy maquillada y he aprendido antes no salías ni de chiste. Y no es desarreglo, es simple y sencillamente que no. O sea, no, no tengo ganas, me veo bien, sí, como decía mi madre, píntate los labios, pintados los labios, estás arreglada, sí. Entonces, bueno, procuro a veces traer labial, pero de una manera como, voy a ir a un desayuno, me maquillo, y a veces sí me siento y me maquillo y voy. Y otras veces digo, bueno, me voy a poner basecita, unas chapitas y ya ni siquiera la línea negra, nomás rímel y mi labial. Entonces vas dejando como tantas cosas a las que te mantienes atada en la madurez. Porque vas, creo yo, planteándote el que eso ya no sea determinismo, ya no sea Sí. Que obligación te o que a defina. la sociedad le molesta tu arruga, Ujú. ¿no? Sí, Yo estoy un poco en esa lucha de decir, bueno, si me voy a maquillar y me voy a hacer arreglos en mi ujú. cuerpo y en mi persona, es porque me convencen, me dan placer y Sí. me siento justo yo conmigo misma. No De sé las si tienes. cosas Sí. perdón, de las cosas No. que llegan con esta edad que he amado, es que empiezas a sentir paz. Sí, 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 sí. Te Ya, vas ya no te quieres. reconciliando y vas dejando y vas estando más tranquila. Y no sé si tienes alguna vez oportunidad de ver mi Instagram, el de 60 y qué. Y pues ves que publico, cada vez se parece más a lo que yo quiero que se parezca, temas de edadismo, temas de TDA, de depresión, de mujeres defendiéndose. Me molesta mucho las 10 cosas de vestuario que debes de tener para verte Pues, 10 años más joven. A ver, perdón, ¿sí? sí. Este, Bueno, esa es la cosa en la que yo estoy trabajando de manera personal con relación a ujú, mi entorno, en donde ya basta de que no solo en general hombres y mujeres ujú, es terrible envejecer, sino que además a las mujeres
no tienes derecho a envejecer, Sí, que no no, no, se no. te note la arruga, que no se te note la cana, que no se te note el cuerpo diferente al de una jovencita de 20, 15 años, que Sí, no se te note la alegría, que no se te note la tristeza, que no se sí. te note. Sí, hay esta práctica que tenemos muy introyectada por cultura de ¿cómo estás? Bien. Y te está Claro, llevando el tren. Y a lo mejor no tienes que decir me está llevando el tren, pero tampoco tendrías que decir bien, ¿sí? Desde una postura de congruencia, de estar alineado, alineada con una misma, ¿no? de aceptación personal de cómo Sí, te sientes y de quién eres, sí, y empezar a trabajar con el otro, ¿no? Y, con el otro refiero a la famosa sí, sí, autoridad, sí, cualquier otro, ¿no? sí. Que con el que intercambies, Otra, eh, otro, otro. otro, ándale, con el que, ¿cómo estás? Pues, ¿qué crees? Muy cansada, pero aquí Sí, estoy contigo. O, sí. ¿cómo estás? Hoy tengo ganas de ti, ¿no? Como la canción. O qué sé yo, Sí, pero sí, sí ando como trabajando, así me ha llegado esta etapa de vida en qué el de bonito. decirme, hay que seguir rompiendo cosas, hay que seguir Sí. como modificando. A mí lo mencionaste hace rato y lo retomo. Me da mucha alegría cuando me encuentro alumnos, ¿Qué? estudiantes de hace, Alumnos. Ujú. ¿no? Que te dicen, es que usted me dijo esto Sí, y se me quedó, y aunque yo no me dedico al teatro, me dicen a mí me sirvió para mi carrera. sí. O, me explico, entonces, yo siempre he creído que, eh, vaya, lo he modificado, pero siempre creí que a la vida vienes para trascender. Ya ahora lo veo como algo egoísta. No, a la vida vienes para Ujú. compartir, ¿no? Sí, y La dar, trascendencia, si llega, qué acompañar. chido. Si no llega, pues, está bien. Sí, Pero que sí a los demás les signifique lo que tú compartes, ¿no? Que claro. les dé sentido, que... Sí, Entonces, ando como en ese beat ahorita sí. con... No, y cuando te llegan mensajes tengo uno de una chica que me escribió y me dijo, de todo, ella batalla con el tema de gordura y de gordofobia, yo creo que es lo más que padece. Y me dijo, de toda la gente, tú fuiste la única que me vio en la prepa. Y dices, tú, Dios de mi vida, qué paquete tan enorme me estás aventando, ¿no? O sea, cosas que dices tú que, o sea, ni siquiera fui consciente de lo que estaba haciendo y de cómo estaba atravesando el corazón de alguien. Y Pero de lo que, pronto cuando te lo dicen, te lo están devolviendo y te están haciendo crecer y sentir mucho amor y sentir claro, mucha alegría de lo que estabas haciendo. pero es que eso es a lo que me refiero contigo, porque como docente hacías eso, tú miras a la persona, no veías el paquete, tú veías la persona y siempre mencionabas capacidades, habilidades, aportaciones, eso es lo que a mí se me hacía muy interesante, Ujú. acá muy bien la esencia de cada chico. Yo pienso que por ahí va el comentario de esta niña, es que tú sí me viste, los demás veían mi volumen, pero tú Sí, sí me viste a mí, el sí, volumen qué, ¿no? O la forma qué, o, ¿no? Lo sí, como, importante es el fondo. me acuerdo, ¿te Entonces, acuerdas de Efraín Ríos? ¿Efra? sí, Sí, era un chico que destacaba siempre, sí, sí, sí. muy inteligente. Su primera clase de arte conmigo, tercer semestre de preparatoria, llega, entra, me ve y me dice, el Museo del Louvre es una bodega espantosa. Y hasta hace poquito dije, este menso quería como que yo me ofendiera, ¿no? Y entonces volteé y lo vi y le dije, tienes toda la razón. Sí, hay cosas maravillosas, pero es un desorden ese museo. Y se me quedó viendo, cerró la boca y se fue a sentar. Te estaba picando. Y eso yo creo que nos llevó a tener una relación muy rica. Es uno de esos alumnos que me cuestionó, me llegó a decir cosas terribles. Yo también le llegué a decir cosas terribles, pero que nos ayudamos en el camino, yo creo, ¿no? Y bueno, y como él, muchas personas más, ¿no? Y ahora le decía, yo vi a Claudia Zamudio hace unos días, vino a Guadalajara y fuimos a tomar café.
Y le decía, es que yo los veo los veo, o sea, le decía, veo a fulano de tal y lo veo ahora con bebé. Dije, yo no dejo de ver un chamaco insolente que tenía enfrente en la preparatoria, ¿no? Me Sí, cuesta mucho trabajo verlos de adultos, ¿no? Siguen sí, siendo mis chamacos. siguen siendo tus chiquillos, sí, eso Sí. es verdad también. Y entonces, Pero, pero bueno, ese es como mi idea en cuanto a que no parar, cuando dices, no paras, claro, no, claro, yo no. en sí no pienso en el sentido que se entiende la jubilación, que también creo que Ujú. hay que cambiarlo como Sí. jubilación, declive, no, ¿Sabes no, qué? Que en muchas partes, no nada más en México, hay que romper muchos paradigmas. Y cuando digo muchos, no me gusta esa palabra porque es muy vaga. Pero al final del día, y al final del día, sin pero, el paradigma está ahí, el estigma está ahí. Y, y hay que estudiar, hay que prepararse y hay que respetar y respetarse, ¿sí? sí, sí, porque pasa, la estigmatización pasa en muchos casos, si eres afromexicano, si eres indígena, si eres con discapacidad, si eres adulto mayor, si eres chavito, Ujú. eh, o estos extremos, ¿no? O Sí, la conmiseración y el, ay, pobrecito, sí, o, ay, no, que también me llega a suceder, ay, es que, wow, tú a tu edad logras esto, sí. como que yo a mi edad, No, ya, no sí, manches, como yo sigo contando la mala historia cuando me chocaron, a usted por su edad le va a doler más, hijo de tu madre, pues si me acaban de dar un trancazazo. Lo he dicho muchas veces en el podcast, pero me indigna, ¿sí? No era un bueno, tema de edad, era un accidente y me habían dado muy fuerte, ¿sí? que claro, y el dolor es el dolor, no importa si Sí, y estás el trancazo es joven un o no. trancazo por su edad, pero sí, Pues hay muchos paradigmas me que pasó romper. con, Ujú. perdón, te cuento la No, no, no. anécdota. Sufrí un accidente hace 2 años, caminando en, ¿cómo se llama? Senderismo, Mm, por venir echando relajo, porque mi claro, TDAH claro. me enloqueció y total, bueno, acabé con el pie a la altura, torcido a la altura de mi cadera, me rompí la rodilla, me rompí los meniscos Madre mía. y me desgarré el ligamento cruzado, o sea, una herida de futbolista. Ujú. Ah, bueno, me operaron, pero me causó mucha gracia que el traumatólogo que me operó, cuando voy a mis consultas de revisión, me dice, oiga, usted ya por su edad no puede hacer sentadillas. Y entonces le contesto, oiga, y entonces voy a hacer del baño parada. ¿Cómo que no va a hacer sentadilla? Pues necesito sentar y parar. Eso es una sentadilla. Bueno. Le dije, me está diciendo usted una locura, doctor. No, yo para que no haga ejercicios fuertes, porque él pensó que jugaba fútbol. Le digo, no, doctor, No te se me... había visto en el No, gimnasio. no, pero de todas maneras, es un comentario absurdo, porque Sí, sí, dices, sí. oye, por tu edad ya no te muevas. ¿Cómo? ¿Me voy a Sí, volver un mueble? sí, Pues no, ¿no? Y es lo que mucho sucede en nuestro entorno. Ya no sí, hagas esto, ya no hagas lo otro. Ya. sí. Mi mismo marido que me decía, hace muchos años, me decía, yo creo que cuando cumplas los 50 ya no te subas en zancos. Le digo, ya Ay, me pobrecito acabas de picar. hombre. Le digo, voy a tener 80, voy a hacer machincuepas en zancos. Le digo, no me de dejar de mover. Pero es eso, es que o sea, hay que como romper tanto el que te Claro, sobreexalcen como el que te digan que no te sí. expreses, no te muevas, no No, te... Terrible. y necesitamos como ir pues haciendo los ajustes que tenemos que hacer, ¿no? Digo, es cierto, no vamos a tener, bueno, a lo mejor tú sí, pero la misma flexibilidad, la misma agilidad. Es parte del proceso Es parte, y en vez de luchar, mejor adaptar, porque si luchamos, nos ponemos más tensos, lastimamos más. sí, es que fíjate que más allá de que si yo hago CrossFit o no, no se pierden, es decir, Ujú, el cuerpo se endurece y la máquina ujú, se gasta sí, y vuelvo al punto, o sea, dejemos de ver el fin de la vida como algo terrible, o sea, es parte del sí, proceso.
eh, pero hay que aceptar que justo lo que dices, ¿no? En esos cambios, al ser flexible mental y emocionalmente para que le des también chances a esta nave llamada cuerpo que Sí, se permita hacer, ¿no? sí. Y fíjate También, que lo he leído varias veces, leyendo sobre edadismo, lo he leído varias veces y mujeres y hombres que dicen, ahora me siento mucho más pleno, plena, mucho más libre, mucho más bien que como me sentía antes. Hay por ahí alguien que entrevistaron perdón, yo siempre olvido los nombres, pero dice que se siente más, que se dio cuenta de que era un anciano cuando tenía 30 años y que ahorita se siente tan joven en el sentido de creatividad, desarrollo, hacer planes, construir cosas. Y sí, yo creo que tú también, o hasta más que yo. Perdón, con todas las dificultades que puedan haber, me siento muy plena, me siento en capacidad de seguir haciendo cosas. Bueno, hoy me venció la impresora, me hace así con el foquito rojo, no la he podido arrancar, pero bueno, ya reaccionará. Pero vamos, no, no milanarse, ¿no? sí, Tú sí, decides, y además tú decides por dónde. Dicen, no, si tienes más de 50 años, tienes que ser experto en inteligencia artificial. A ver, espérate. Yo decido si quiero ser experto o no. No, no es la edad, ¿sí? ¿Y para qué sí, quiero ser experta? ¿Para qué quiero utilizar? No estoy ni satanizándola, ni diciendo que no sirve. Claro que sirve, pero ¿cuál es el justo medio? Como dice exacto, la señora con A, la justa medianía. justamente. Pues sí, el, el tema es que por qué se percibe ahora esta plenitud. Pues ya hay responsabilidades superadas, sobre todo en la vida de los hijos, quienes Sí, tenemos hijos, sí, no sí, todo el sí. mundo, pero eh, pienso que en la parte profesional y laboral ya mediste tus Ya. capacidades, ya se dio lo que se tenía que dar. Y yo incluso lo veo así, estoy en ese proceso también de decir, bueno, ya tuve una vida productiva laboral ¿Eh? muy rica y en el momento que me jubile, que ya estoy a 2 años de ello, Ujú. eh, pues me toca a mí, voy por mí, Claro, ¿sí? claro. Me toca disfrutarme y disfrutar lo que eso Sí, yo implica les decía que ahora tengo el privilegio de que si me quiero ir a la playa, me puedo ir la semana que quiera, a la hora que quiera, el día que quieras, ¿sí? no Entonces pasa yo creo que nada. la ventaja, es, sí, para los que nos escuchan, que son jóvenes, no hay que desdeñar ninguna etapa. Yo No, a no. estas alturas, cuando he estado haciendo un recorrido de mi vida, digo, todas han tenido complejidad, algunas dificultades, Algunas pero con mucho todas han dolor. tenido una Sí. característica particular que la ha hecho bella, ¿no? Entonces, esta es eso, es completamente relajada, inclusive en el tema del maternar y de la maternidad. Ujú, ujú. He disfrutado todas las etapas de mis hijos, pero creo que esta en la que yo tengo una relación de adulto a adulto con Claro. ellos es plenísima, es No, deliciosa y porque espérate, si te llegan los nietos, híjole. ya me Se te imagino. trastoca el universo, el mundo y todo lo habido y por haber. Y a mí algo que me pasa es que me quedo viendo a los hijos y me brota amor como fuente, aunque ellos no se den cuenta, pero me brota amor y amor y amor. Y veo a los nietos Uf, oh Dios, es así. sí, me imagino. No sé de dónde viene tanto más, ¿no? Pero sí, sí se Pero en la vida y el reto sí, respecto al tema del edadismo es que sigas siendo la persona que eres. claro, Romper el claro. paradigma ¿sí? Y fíjate que últimamente también mi madre y mi padre me mostraron hasta ya muy grandes
eso, el poder ser personas productivas y capaces. Siempre cuento que mi padre con 85 años nadaba 7,000 metros cada tercer día, Ay, iba en no. bici por las pizzas, hacía Ujú. estas cosas, ¿no? Pero vaya, él fallece de depresión, eh, se deja morir y Ay, mi madre sufre a los meses de estar mi padre fallecido, fue tanto lo que vivió en tensión pues pienso que muchas cosas de descuido personal, bueno, le vino tres derrames ay, qué horror. cerebrales y bueno, quedó hemipléjica, ¿no? Entonces, pues ahorita mi mamá depende 100% de quien la cuida, ¿no? Son mis hermanos. Por la distancia, ella vive en la Ciudad de Sí, sí, México, sí, no me sí. es posible mucho cuidarla, pero a lo que voy es que también estoy trabajando en esa parte de decir, bueno, en la medida de mis posibilidades y de que yo pueda poner trabajo en ello para estar vital y Claro, estar claro, plena y tener una vida rica, pero eventualmente va a llegar un momento en que voy a requerir de otro, que claro. tampoco se tiene que ver como algo terrorífico, ¿no? Sí, ¿no? Porque veo a mi madre sufrir justo porque tiene metido en la cabeza que eso no debe ser. Y alguna vez le dije, ¿por qué no? Sí, claro. Ya fue, ya es, ya te pasó. Sí. Pero estamos hablando de una mujer de 88 Sí, años. pues yo cuando mi madre entró ya pues a sus últimos días, cuando perdió pues la fuerza en su cuerpo, que Ujú, nunca nos dijeron, pero seguramente fue un daño neurológico. Cuando la tengo yo en mis brazos, que ya no la pude sostener porque en ese momento se volvió como un costal, sus ujú. primeras palabras fueron, esto no era lo que yo quería que pasara. Esto Pero es lo fíjate, que yo no quería que pasara. claro, Y dices, tú, espérate, espérate, déjate, estoy sosteniendo. ¿Sí? Y es muy pero duro. yo lo veo eso, como también nos resistimos a eso y dices, pero Sí, ahí está, sí, porque también mi padre se dejó, sí, pero no quería que lo bañáramos, no quería que, yo decía, sí. papá, pues ya no puedes Sí, es caminar, que hay una parte donde tú puedes intervenir, pero hay otra donde ya no es contigo, es con la misma persona. Diga claro. lo que diga el entorno. Entonces debemos trabajar también en este asunto de llegar a los 60 y lo que sigue, Lo que eh, sigue, lo que sigue, lo que sigue, y no detenernos nunca. y plantear que puede suceder el que Claro. requiramos del otro, ¿no? Y Y dejar, que no está quizá mal. ya con esta nueva conciencia, dejar preparado pues el camino para quien tenga que ser cuidador, ¿no? Así es. Sí, Exacto, para que tampoco lo agarre desprevenido y lo agote, lo va sí, a agotar pues, pero que lo agarre armado. sí, Y sí, es sí. lo que yo pienso con relación a mis hijos y les he dicho, no están obligados, pero prepárense, Ujú. pues no sabemos, ¿no? Sí, No no sabemos. sabemos, y yo no sé si en tu casa ha pasado, pero esto lo converso mucho y lo conversaba mucho con estudiantes de arquitectura y pues creo que también con los de Claves de la Felicidad. Y es como si nos quedamos en una casa por 20 30 años, como la casa tiene que evolucionar sí o sí contigo. También, Y entonces si hay un pasillo, pues hay que poner algo que te sostenga, en el baño tienes que poner también, en la regadera, para cuando sales. O sea, tienes que ir adaptando y es aceptar pues que el espacio, las prácticas, todo, todo, todo va cambiando y que así es. cambie a un buen ritmo, ¿no? No es, ay, Sí. ya me pusieron los tubos. Pues yo desde que me fracturé la pierna ya tengo tubos por todos lados, ¿no? Y ya no me peleo con ellos y por meses no los toco. Claro, y como bien dices, pues el hecho de que yo practique el deporte que practico no me ha evitado que yo ya tenga algunas limitaciones. Claro, Entonces, el chiste es adaptarse y también eso, ¿no? En nuestro caso estamos por remodelar la casa, tu casa, su gracias, casa, de gracias. los que nos escuchan, y la vamos a convertir en departamentos Claro, para que en la planta baja estemos, César y yo, claro, eventualmente sea más fácil para nuestros hijos. Más bien ahí pensamos que para quien cuida sea más fácil que para claro. uno, pero de que puede Sí. suceder que Y necesitemos nosotros en la ser casa, tu llevados. casa, su casa donde Gracias. estamos, lo que inclinó la balanza
No pensamos en las distancias, ni el tráfico, ni esas cosas horribles, pero ganó que es una casa de una planta. Claro. Sí, a mí me gustan mucho las casas de dos plantas. Pues Nel, sí, es una casa de una planta y eso pues se vuelve muy cómodo cuando van mermando las rodillas sobre todo, ¿verdad? Pues, Sí, sí, sí. sí. Finalmente es Oye, lo que ayer manejé un carro automático y mi rodilla, mi pierna izquierda, que es la que iba descansando, me tronaba el hueso de la izquierda y dije, tarugada, ¿quién necesita el clutch o el freno? ¿Qué necesita? era eso, no te tronaba por otra cosa. No era Sí. nada, era ahí el clutch, el freno. Mire, ya para despedirnos, que yo no quisiera, nos faltan como 24,000 palabras más a cada una. ¿Qué le, qué le dirías a alguien de la edad de tus hijos en el camino al que van a llegar tarde o temprano? Pues porque deben de llegar a 60 y más, ¿no? Eso esperaríamos, es lo deseable. Esperaría. Ah, de alguna manera lo planteé en casa a mis hijos, pero en el sentido de procurar yo ver en ellos toda esa valía que existe en este momento por su ímpetu, por su gran energía, porque en este momento ellos están conociendo cosas que nosotros no nos tocó, Sí, ¿no? pero que también ellos procuraran mirar en mí y en mi marido, ¿no? Su papá, y en la gente que los rodea, que procuraran mirar que también todo ese pasado eh, tuvo una razón de ser para que Claro, ellos tengan lo que tienen hoy. claro. Eh, que practiquen el ejercicio de la vejez, de su vejez, de estos jóvenes, a través de los viejos que tienen en su entorno. ¿Cómo? Observando, aceptando, practicando la paciencia, Entendiendo. eh, permitiendo que sean quienes son, ¿no? No imponiendo, porque me ha pasado, pues en casa de repente se ha convertido el trato de que les digo, no soy tu hija, ni soy una criatura. Sí, No conozco esta nueva técnica, pero fíjate que conozco una que tú no conociste, ¿no? Y sí. que dio paso a esta. Como darnos ese tiempo de que la intergeneracionalidad Racionalidad, nos permita reconocernos como viejos en un sí. futuro. Y Tender lo mismo puentes. que en algún momento a mí se me dijo a los 40, les diría a esos chicos, planteate un proyecto para esta edad, Sí. llegues o no, Piensa en llegues o un no, proyecto de vida, eso es ten clave. tu proyecto personal. Si Ujú. tienes pareja, si vas a tener o tuviste hijos, planteate un proyecto personal. ¿Cómo te miras Ujú, con esta edad que tenemos nosotras ahora? ujú. 62, 63, 64. 64, casi 65, amiga. Y yo 63, casi 64. Mm, Mirarte, ¿cómo te mirarías haciendo? Ok, créate un proyecto desde ya, sí, ¿no? sí, Pues es sí. lo que yo pues les aportaría a estos chicos y a estos jóvenes. Maravilloso. Mire, ya, yo te agradezco. No te Yo imaginas más. cuánto el tener la oportunidad de conversar. Yo aquí así en la etérea, sigo etérea, no entiendo, ya no hay sol, pero aquí sigo, pero lo importante es lo conversado, lo importante es el contenido, que tú te ves muy bien, yo puedo estar medio borrada, no hay problema. No, pero te agradezco infinitamente pues tus pensamientos, tus palabras, tu generosidad para compartir este podcast. No, hombre, yo más feliz porque ya se me cumplió este sueño. Yo creo que en realidad eso broma que tú ves, en realidad es tu halo de luz. Ok, si tú dices. Tu halo de luz de sabiduría. No, pues yo la más feliz y de veras No, te lo gracias. digo así de corazón, es, me siento muy honrada de poder participar en este Yo, podcast, tenía muchas ganas muy, muy y espero que contenta, muy feliz.
Espero que lo disfruten mucho tus pod escuchas. Mis podescuchas, sí. Y bueno, amigas, amigos, amigues, mil gracias por habernos acompañado, por llegar hasta aquí. Agradezco como siempre su escucha, dejarnos tocar su mente, su corazón. Ojalá que sea así. Invitarles a que pues me sigan, por favor, necesito mucho de su apoyo. Hagamos comunidad. El objetivo, les recuerdo, es hacer comunidad, no monetizar, es hacer comunidad. Y bueno, pues estoy en las plataformas que todo mundo usa para escuchar un podcast. Me pueden escuchar también en YouTube. Les invito a seguirme en Instagram. La cuenta se llama igual 60 y qué. Y ahí hay un montón de videos que abordan un montón de temas y pues una buena cantidad de cuestiones relacionadas con el edadismo. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias, Mirella, y hasta la próxima. Besitos, mil besitos. Dale así.